Comencemos por ver qué es lo que ha hecho últimamente la 4T para legitimar pues a sus horrendos libros de texto. La verdad, la forma de describirlos, cuando uno se asoma a lo que son y cuando uno es padre o madre de familia, resulta todavía más preocupante. A mí me preocupa muchísimo porque, por supuesto, mi hija pequeña pues está en la educación básica y ver lo que son esos libros es aterrador. De entrada, ustedes ven el contenido, no tiene ni pies ni cabeza, de verdad. En una página les pueden estar mostrando, por ejemplo, en el tercer año de primaria, cómo están conformados los órganos genitales de los seres humanos, y en la página siguiente están hablando de cómo hacer una gráfica. Entonces, ese libro de nuestros saberes es la cosa más bizarra que he visto últimamente y que de verdad no entiendo a quién y en qué estado se le ocurrió algo así. Pero recientemente pues han salido algunos intelectuales por ahí a defender esta situación. Entre ellos pues tenemos a alguien que por desgracia tiene mucho prestigio en el ámbito educativo, que es Ángel Díaz Barriga. Este señor ha sido, la verdad, un pequeño infortunio para muchas cosas. Él es un normalista que después hizo una maestría y un doctorado en pedagogía y en la UNAM, donde yo también lo hice, y por eso lo conozco. Ángel Díaz Barriga es un experto en materia de didáctica, experto entre comillas, porque más que nada lo que ha hecho el señor es ostentar cargos administrativos, ¿no? Desde ocupar cargos administrativos en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, hasta ocuparlos en el gobierno, ¿no? También por ahí le han dado su huesito en el Senado, me parece, y pues últimamente salió a defender con sus disque conocimientos cómo debe estar estructurado el currículum de la nueva escuela mexicana y bla, 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 bla. Lo cierto es que el problema de intelectualoides como este señor, que además, por un lado, no sé cómo no se muerden la lengua cuando hablan de justicia y de equidad en la educación, cuando el primero en permitir una serie de corruptelas cuando dirigió la revista de perfiles educativos en el ISUE de la UNAM, pues era él, ¿no? Es decir, en esos tiempos únicamente podían publicar los cuates de Ángel Díaz Barriga. Y Ángel Díaz Barriga, pues ha hecho algunos libros, bueno, no algunos, la verdad es que sí tiene una trayectoria importante sobre lo que es la didáctica. Vamos a entender que no es lo mismo pedagogía que didáctica. Para nosotros la pedagogía es una ciencia que se ocupa de producir conocimiento en torno a los fenómenos educativos. Y la didáctica es una disciplina de la pedagogía que se ocupa de la enseñanza, de cómo debe estar, digamos, de alguna manera dirigida, reglamentada la enseñanza. Pero el gran problema, y esto es algo en lo que nadie está reparando, incluso, bueno, yo he visto análisis muy, muy buenos sobre los libros de texto. La verdad es que me ha tocado ver algunos críticos que tienen mucha razón, otros no, por supuesto. Pero el gran problema es que nadie está reparando en de dónde están sacando estas ideas de la nueva escuela mexicana. Y vamos a comenzar diciendo que pues se la están sacando de su imaginación. El problema de todos estos intelectualoides es que no entienden que la ciencia tiene formas de producirse. Es decir, yo no me puedo sacar de mi cabecita una idea para poder decir esto es lo que se debe hacer. Para poder generalizar, ¿no? Y una medida política debe estar basada en la generalización. Para poder generalizar, yo necesito hacer investigación de campo. Es decir, necesito irme a hacer investigación a las escuelas, ¿no? Y más allá de las escuelas, a la sociedad. Pero Ángel Díaz Barriga es el típico investigador de gabinete que pues no sale ahí de su cubículo, ahí en donde lo tenga, ¿no? No sale de ahí y se entera pues por los periódicos, por lo que le cuentan, por lo que lee, de cómo es la sociedad. Pero no es el tipo de personas que se ensucia las manos en el campo, llamamos campo a donde tenemos que ir a hacer la investigación. Él no se ensucia las manos porque pues además es súper mamuki, porque tuve el infortunio de topármelo alguna vez
Estaba yo con una doctora que era mi tutora y que además tampoco sabía investigar, y estaba él ahí, y yo llegué y lo saludé, y bueno, ni siquiera me contestó el saludo porque se siente, bueno, o sea, la última chela del estadio. Entonces, este señor ha salido a defender a la 4T, a decir desde sus conceptos intelectualoides que por supuesto la sociedad no comprende. O sea, un padre de familia común y corriente no va a comprender lo que está diciendo Ángel Díaz Barriga, y solo alguien con cierta formación puede hacerlo, ¿no? Yo lo entiendo porque pues además también he tenido el displacer de leerlo. Entonces, el gran problema es ese, que estamos viendo gente como él, y ahorita voy a hablar de Enrique Dussel, que se sacan de su cabecita la idea de lo que debería ser sin tener un contacto directo con la realidad, como el que podría suponer hacer ciencia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que en investigaciones médicas se determina que tal o cual cosa causa cáncer, es porque ya hicieron investigación en sujetos, es porque se llevó a cabo un estudio experimental y porque se hizo en condiciones controladas, con una población lo suficientemente vasta para poder hacer esas generalizaciones en diferentes momentos, en diferentes tiempos y condiciones, para poder decir sí, tal cosa causa cáncer. Bueno, eso es la ciencia, ¿sí? Y bueno, últimamente hay mucha gente que dice que eso es positivismo y demás, pero también tiene su chiste hacer ciencia en educación. Yo les puedo decir que en mi formación en la UNAM, con maestros muy importantes en investigación, la verdad es que nunca llegamos bien a lo que es el análisis de los datos, a ver si se puede hacer una generalización. Perdón. Todo se quedaba en mis conjeturas sobre lo que yo creía que debía ser en cierto lugar. Y aunque no les guste a todos los investigadores por ahí posmodernos, la verdad es que no tenemos un buen nivel en materia de investigación en educación en este país. A diferencia, por ejemplo, de otros países, la otra vez pues vi algunos congresos de la Flaxo y me di cuenta de que ellos tienen unos métodos mucho más avanzados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estoy hablando de investigación? Porque el implantar una política educativa debería estar basado en eso. De hecho, es lo que dice el artículo 3º constitucional, que la educación debe estar basada en el progreso científico. Eso es lo que dice el artículo 3º constitucional. Sin embargo, el asunto es que nosotros no tenemos por qué pasarnos por el arco del triunfo lo que dicen las leyes. Sin embargo, es lo que está haciendo este gobierno, ¿no? Contratando intelectualoides como Ángel Díaz Barriga, que no tienen una idea, que no han hecho los procesos necesarios para establecer generalizaciones que nos puedan llevar a determinar qué es lo que debe orientar la educación en este país, ¿no? Todos se lo sacan de los libritos que leen y que además se refritean, porque es cierto, el señor es lo que vive haciendo, estar pirateándose el pensamiento de otros autores en sus libros, perdón, y continuar diciendo que son expertos en eso, ¿no? Por otro lado, tenemos al señor Enrique Dussel. Ay, es una de las nefasteces más grandes que ha pisado este país. El señor Dussel es argentino, es filósofo de la filosofía de la liberación, alias teología de la liberación, que es una filosofía muy manipulada y muy manipuladora, que ha permeado muchísimo en países de Latinoamérica para, de alguna manera, implantar modelos políticos populistas, ¿no? Se aprovechan del descontento de la gente para poder legitimar en el poder a líderes que son igual o más corruptos que los que estaban de supuesta derecha, y pues eso ya lo vivimos aquí, ¿no? Llega alguien como AMLO a criticar al PRI y al PAN y a decir y no sé qué, y entonces lo ensalzan todos los chairos y lo llevan al poder. Pero eso no es lo que lleva nada más al poder a AMLO, va Enrique Dussel. Enrique Dussel es el autor de esta idea de la república amorosa y de no sé cuántas ocurrencias más de la 4T. ¿Cuál es el problema de Enrique Dussel? Otro igualito. Igualito a Ángel Díaz Barriga,
De entrada, todavía está peor porque si bien en educación todavía tenemos la idea de que se puede hacer investigación de campo, en la filosofía no. Los filósofos realmente no hacen investigación de campo, todos se lo sacan de su linda cabecita y ese es el gran problema. Toda la reforma de la nueva escuela mexicana está basada en la ideología chaira de Dussel, ¿no? Y ahí vamos a encontrar, y de verdad se los voy a demostrar el día de mañana que yo tenga la oportunidad de ya terminar de editar el video que estoy haciendo, cómo esta ideología está permeando, bueno, incluso hasta en los maestros. Pero ¿qué se les dice? Se les dice de entrada que la libertad es algo malo. Y ahí lo tengo, y tengo las capturas, y tengo las fuentes en donde la 4T está diciendo que la libertad es algo malo. Es un asunto neoliberal, según ellos, que no debería existir porque todos deberíamos anteponer el bien común y ellos son quienes determinan lo que es el bien común. Ustedes van a ver en los materiales que difunde la 4T en materia educativa que todo es una disertación filosófica, mal hecha, por cierto, porque se la pasan haciendo citas enormes de otros libros y eso no es saber escribir, pero se ve de verdad que le pagaron a filósofos para hacer esos libros que están dirigidos al magisterio. Y ese es un problema muy grande porque por mucho que se quieran meter en materia educativa, los filósofos, y menos los de la 4T, están capacitados para dar formación docente y mucho menos para elaborar un material educativo para los maestros, ¿no? Que vaya a orientar la práctica de los maestros en el salón de clases. Porque, insisto, nuevamente, número uno, los filósofos no llevan materias que les permitan entender los procesos didácticos. No saben lo que es la enseñanza, no saben muchas cosas. Por mucho que se hagan maestrías en educación, no es lo mismo a estar formado para eso. Eso por un lado. Y por otro lado, justamente se trata de legitimar una ideología. Y ese es el problema, que la filosofía se ha corrompido tanto que ya no es nada más un ejercicio del pensamiento como llegó a serlo en otros momentos, sino que es literalmente el abono para que se implanten ideologías de regímenes, pues, que son bastante corruptos, la verdad. Y Dussel es eso, pero no solo eso. También por ahí, y ese es chisme que ya después le más detalle, ¿no? Dussel apoya a muchos filósofos que son profesores de filosofía en diferentes instituciones, en la UASM, en la Universidad de Querétaro, que han sido acusados de cosas muy graves contra sus alumnas. Ya se imaginarán qué cosas que no puedo pues decir aquí, ¿no? Literalmente tiene que ver con pasarse de la raya con sus alumnas menores de edad. Y Dussel los ha protegido, al punto en que estas chicas los han denunciado y por ahí busquen si quieren el caso de Lutz Alexander Kefferstein, que es súper uña y mugre de Dussel, fue su alumno y que ahora es profesor de la Universidad de Querétaro, ¿no? Yo no digo ni afirmo que él sea culpable, ni mucho menos. Como dicen por ahí, se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Nada más digo que a mí me llama mucho la atención que fue acusado por un delito muy grave y curiosamente le revierte la denuncia a la víctima y la víctima es la que termina demandada sin atención por parte de las autoridades mexicanas. Y está el caso, yo solamente estoy informando, pero esa es la gente que rodea a Enrique Dussel. Y Dussel también, pues no tiene la más pequeña idea de lo que vive la sociedad mexicana, porque no sale de su oficina, ¿no? Es alguien que se entera de la realidad por los periódicos, por los libritos que lee y párenle de contar, ¿no? Pero es el que ha armado toda la estrategia de la 4T. A mí lo que me llama mucho la atención es que Dussel y toda la 4T y todos ellos están desplegando un esfuerzo enorme
por implantar esta ideología en las nuevas generaciones. Y cuando nos ponemos a pensar que realmente, en teoría, a Morena le quedaría muy poquito tiempo en el poder, a menos que estuvieran segurísimos de que van a continuar, pues ¿qué sentido tendría invertir tanto en modificar una ideología? Si a lo mejor el día de mañana gana otro partido político y le echa para abajo, ¿no? A menos que las cosas ya estén armaditas por ahí, ¿verdad? Y esto nos lleva al siguiente intelectualoide, o a la siguiente intelectualoide vendida a la 4T, que es por supuesto Sabina Berman. En días pasados, Sabina Berman le hizo una entrevista a Marx Arriaga, a ese infortunio que tenemos en la SEP. Pues obviamente dice que para preguntarle qué es lo que realmente está pasando con los libros de texto gratuitos, pero en realidad eso fue más que nada para reivindicar a la 4T, porque como todos sabemos, pues Sabina Berman está súper vendidísima a AMLO, ¿no? Aquí lo interesante, muy interesante sería preguntarle a Luis Berman por qué no ha hecho un video sobre lo que hace Sabina Berman. Dicen por ahí que Sabina Berman es pariente de Luis Berman. A mí no me consta, pero qué interesante, ¿no? Y sería todavía más interesante preguntarnos por qué alguien que supuestamente está tan en contra del gobierno como Luis Berman no ataca a periodistas completamente vendidos como Sabina Berman a la 4T, ¿no? Pero más allá de este corolario, el asunto es que Sabina Berman entrevista a Marx Arriaga y Marx Arriaga se despliega ahí diciendo que se ha invertido muchísimo dinero en subirle el sueldo a los maestros, que si en los libros de texto, que si en las escuelas y bla, 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 bla. Pero realmente, y ahí lo triste es esto, se están aprovechando de un discurso que intenta reflejar la realidad de nuestro país. De entrada dicen, es que no queremos que los niños se aburran. O sea, más aburrido que esos libros no me imagino algo porque no tienen ni pies ni cabeza. Pero más allá de eso, el problema es que no tiene la menor idea de lo que está hablando Marx Arriaga cuando lo entrevistan. Porque en lugar de decir, bueno, los libros se articularon siguiendo este método didáctico o se confrontó con investigaciones, él dice, no, ya se ha implantado este modelo en otros lugares. Que se implante el modelo en otros lugares ni siquiera es garantía de nada, de absolutamente nada. De hecho, para ver si algo funciona en otro país, se tiene que hacer una investigación en materia educativa que se llama, o que tiene la metodología de la etnología, que es educación comparada. Bueno, la etnología es algo, es una vertiente de los métodos antropológicos de investigación que sirve para comparar poblaciones. Entonces, la etnología a nosotros en educación nos sirve para hacer educación comparada. Entonces, todo es un proceso científico muy, muy, muy vasto sobre el cual no hay estudios. No hay estudios científicos que legitimen la implantación de estos modelos en los libros de texto gratuitos, ni tampoco la implantación del modelo de la nueva escuela mexicana. Ellos parten únicamente de premisas filosóficas de muy, muy, muy dudosa procedencia. Ahora, ¿se tiene que aburrir el niño en la escuela? Pues hasta cierto punto sí, es parte de que aprenda la disciplina. No digo que se tenga que aburrir todo el tiempo. Digo simplemente que no podemos quitarle las matemáticas a un niño, ¿no? O disminuirlas lo más posible para que no se aburra. Tenemos que enseñarle a los niños a ser disciplinados y tenemos que enseñarles de tal manera que le puedan dar sentido a las cosas, pero eso no implica eliminar a los libros de historia, eliminar o reducir al mínimo los contenidos de matemáticas o la enseñanza correcta del español. Entonces, ese es un asunto muy, muy grave que nadie está viendo y que es muy triste que periodistas como Sabina Berman aprovechen del poder mediático para un beneficio personal. Porque finalmente esta señora tampoco ha tomado contacto con la realidad. Es una egresada de la Ibero, a la que por supuesto jamás le ha resultado ningún problema conseguir un buen trabajo, un trabajo bien pagado por todos sus conectes, y que para seguir manteniendo ese estilo de vida, pues se vende al gobierno
para malinformar, para darle voces a gente que debería ser confrontada, ¿saben? No estoy en contra de que se entreviste a Marx Arriaga. De lo que estoy en contra es de que no se le confronte, de que no se le pregunte, oiga, ¿en qué investigaciones se basó para implantar este modelo en los libros de texto gratuitos? ¿Por qué no le preguntan eso a Marx Arriaga? ¿Por qué no le preguntan eso a los investigadores? Van a ver que ni Dussel, ni Ángel Díaz Barriga, ni Marx Arriaga, ni Sabina Berman, ni nadie va a poder decir eso porque no hay, porque no lo han hecho. Basarse en investigaciones científicas que le den sustento al modelo educativo que actualmente se lleva en esta nación. Que todo sale de las cabecitas de la gente y eso no es ciencia. Y al no ser ciencia, el gran problema es que no estamos respetando a nuestra Constitución. Entonces, pues básicamente eso es con nuestros intelectualoides. Y bueno, ¿qué pasa con el tío Richie? ¿No? El tío Richie, ¿por qué por qué brincamos de los intelectuales a alguien que por supuesto tiene todo menos una vena intelectual, que es Ricardo Salinas Pliego? A mí me llama, y siempre me ha llamado muchísimo la atención, todo lo que Ricardo Salinas Pliego pone en Twitter. Ustedes lo ven y dicen, no, este señor está deschavetado. Pero ¿realmente está deschavetado o es parte de la estrategia? ¿No? A mí me llama mucho la atención y de hecho vean, por ejemplo, entrevistas a políticos que ya no están en el cargo. Por ejemplo, Arnold Schwarzenegger, que fue gobernador de California, él decía, muchas veces yo tenía que fingir pleitos o peleas con alguien de otro partido cuando fue gobernador. Pero lo hacíamos porque ya habíamos acordado previamente las cosas, porque ya teníamos acuerdos firmados. Ahora vean ustedes al tío Richie. ¿Ustedes creen que se puede tener ese nivel económico, ese poder adquisitivo, ese poder mediático, sin que el gobierno esté de acuerdo? Yo, en este país, no creo. Entonces, vamos viendo cómo es toda una estrategia armada y que creo que es importante poner a debate, preguntarnos hasta qué punto todo lo que estamos viendo, todo lo que están diciendo personas supuestamente legitimadas es la verdad, ¿no? Porque les acabo de mostrar cómo intelectuales muy reconocidos en la escena educativa en realidad no son más que gente que ha aprovechado huesos administrativos y que muchas veces no tiene la menor idea de cuáles son los métodos de investigación que se deben implementar para proponer acciones en su campo, ¿no? Como es el caso de Ángel Díaz Barriga, ¿no? O en el caso de Enrique Dussel, ¿no? Realmente todo eso vamos a verlo como un problema, porque por eso nuestro país no avanza, porque no tiene cimientos en la ciencia, ¿no? Y se supone que la ciencia está para darnos objetividad, para que no creamos que uno solo que está en el poder tiene la razón. ¿Qué les puedo decir? Muchas veces la visceralidad es lo que les gana, ¿saben? Algo que siempre he visto es que todos los AMLovers siempre esgrimen los mismos argumentos. Pero el PRI robó más, pero ¿y por qué no decían nada de cuando estaba el PRIAN? O sea, todos tienen, a mí me impresionan. ¿Y saben por qué les voy a decir que me impresionan? Por esto. Miren, todos nosotros como personas somos entidades únicas. No va a volver a haber en este planeta, a menos que ustedes crean en la reencarnación, en lo personal yo no, porque insisto, tengo una perspectiva científica, no va a volver a haber en este planeta una persona que piense igual que ustedes, que se vea igual que ustedes, que tenga la misma estatura, el mismo peso, la misma historia, que viva en el mismo lugar que ustedes. Cuando ustedes se mueran, eso se acabó, ¿sí? No va a volver a pisar este planeta alguien como ustedes. Y que desperdicien su vida reproduciendo de manera totalmente acrítica y hasta literal los argumentos de otras personas, a mí me parece deplorable, ¿sí? Porque es como si ustedes se asimilaran a la masa, ¿sí?
y terminaran hechos en serie. Y entonces, ¿dónde está su pensamiento único? Si van a repetir todo lo que dicen los demás, ¿dónde está su pensamiento individual? ¿No? Les mando un abrazote muy grande desde la Ciudad de México. Hasta la próxima. También les mando un súper beso.